Desde las primeras pinturas en cuevas hasta las obras más complejas de la historia, el arte ha capturado no solo la vida, sino también el movimiento y la forma en que nos desplazamos, la evolución del transporte en el arte. En esta parte del video analizaremos la evolución del transporte en el arte desde la prehistoria hasta el antiguo Egipto. A través de estas obras, podemos observar cómo el ser humano representaba el movimiento y el desplazamiento según sus necesidades y su contexto. La primera obra es la figura de caballo del panel de los caballos, ubicada en las cuevas de Lascaux, en Francia, y pertenece al Paleolítico Superior. Fue realizada con pigmentos minerales sobre roca. Esta figura forma parte del famoso panel de los caballos, uno de los conjuntos más representativos de Lascaux. El llamado tercer caballo chino. Aunque no existían medios de transporte como tal, el movimiento de los animales era clave, ya que el ser humano dependía de ellos para su supervivencia, lo que refleja una forma primitiva de entender el desplazamiento. La segunda obra es El bisonte de la cueva de Altamira, en España, también del Paleolítico. Es una pintura rupestre policromada con pigmentos naturales sobre la superficie rocosa. En esta obra se representa un bisonte con volumen y sensación de movimiento. Aquí nuevamente el transporte no aparece como un medio creado por el ser humano, sino como el desplazamiento natural de los animales, que era fundamental para la caza y la vida cotidiana. Ahora avanzando al antiguo Egipto, encontramos los relieves de la tumba de Ti, ubicados en Saqqara, aproximadamente del año 2500 a.C., realizados en piedra tallada. En estos relieves se observan escenas de la vida cotidiana, incluyendo embarcaciones navegando por el río Nilo. Aquí el transporte ya muestra un gran avance, ya que los barcos eran esenciales para el comercio, la pesca y el traslado de personas, reflejando una sociedad más organizada. La cuarta obra es la escena de caza en los pantanos, una pintura mural del antiguo Egipto. En esta imagen se observa a una figura navegando en una embarcación mientras caza aves en los pantanos del Nilo. El uso del bote demuestra cómo el transporte no solo facilitaba el desplazamiento, sino también actividades económicas y recreativas, evidenciando un desarrollo más complejo en comparación con la prehistoria. En Mesopotamia se mostraba el transporte en carros de guerra de uso militar. En el estandarte de Ur, entre los años 2600 y 2400 a.C. Con la técnica del mosaico con concha lapislázuli y piedra caliza, representan carros tirados por animales en escenas de guerra. Este objeto no es solo decorativo, muestra escenas organizadas donde el transporte aparece como un elemento clave para la guerra por dominar estratégicamente el territorio. En los relieves de la Casa de Leones de Asurbanipal del año 645 a.C., se logra un fuerte sentido de movimiento por la repetición de figuras y también la tensión en los cuerpos de animales y humanos. En Persia el transporte se presenta como un símbolo de poder y organización imperial. En los relieves de la Apadana de Persépolis en los años 500 a.C., se muestran procesiones con tributos que se traían de distintas regiones. Aquí no representa que sea un vehículo, sino la movilidad imperial transmite orden, estabilidad y control y la conexión entre territorios. En el sello del rey Darío I se muestra el carro real como símbolo de poder. Aquí la representación es más rígida y ceremonial. El rey está en una postura que transmite autoridad y control absoluto. No muestra velocidad sino estatus. Época griega, cuyo arte se desarrolló aproximadamente entre los siglos 8 y a.C. Su objetivo principal era la búsqueda de la belleza ideal, el equilibrio y la proporción, inspirándose en el ser humano como medida de todas las cosas. Por eso vemos esculturas con cuerpos perfectos, en posturas naturales pero armoniosas, como en las obras de Fidias o Policleto. En construcciones como el Partenón, creado en el siglo V a.C., se observa el uso de columnas dóricas y una estructura basada en proporciones matemáticas. El movimiento en el arte griego es natural y equilibrado, buscando representar la realidad de forma idealizada. Es un arte que utiliza la simetría, la proporción y la armonía para transmitir belleza, orden y perfección. Época romana, desarrollada aproximadamente entre el siglo I a.C. y el siglo V después de Cristo. Los romanos tomaron muchas influencias del arte griego, pero lo adaptaron a un enfoque más práctico y político, buscando mostrar poder, orden y organización. En cuanto al transporte, Roma destacó por su impresionante red de calzadas, caminos, construidas con gran ingeniería que conectaban todo el imperio y facilitaban el movimiento de ejércitos, comercio y comunicación. Utilizaban carros y carruajes para viajar por estas vías. Además, el transporte marítimo era clave, con grandes barcos que permitían el intercambio de mercancías entre diferentes regiones del imperio. Este sistema de transporte fue fundamental para mantener el control y la unidad de un territorio tan extenso.
Época bizantina, el arte que surgió en el Imperio bizantino alrededor del siglo VI, aproximadamente entre los años 500 y 600 después de Cristo. Su objetivo no era el realismo, sino representar lo divino y el poder imperial. Por eso vemos figuras frontales, rígidas y fondos dorados que simbolizan el cielo, en los mosaicos de Justiniano en San Vital, creados hacia el año 547 después de Cristo. El emperador aparece al centro, mostrando su autoridad política y religiosa. Y en el díptico Barberini, fechado en el siglo VI después de Cristo. El movimiento no es natural, sino simbólico, destacando la victoria y el control. Es un arte que utiliza la jerarquía, el color y la composición para comunicar poder, más que la realidad. Época islámica, cuyo arte fue desarrollado durante la Edad Media, especialmente entre los siglos XIII y XIV. A diferencia del arte bizantino, aquí el enfoque es más cotidiano y narrativo, mostrando viajes, ciencia y vida diaria en manuscritos ilustrados. En las Maqamat de Al-Hariri, creadas en 1237 después de Cristo por Yahya ibn Mahmud al-Basiri, el transporte aparece en escenas de caravanas y viajes, reflejando una sociedad en constante movimiento. Y en el libro de las maravillas de la creación, del siglo XIII, el transporte se relaciona con la exploración y el conocimiento del mundo. Es un arte donde el movimiento no simboliza poder, sino conexión, intercambio cultural y comprensión del entorno. En el románico, el transporte destaca en conquistas militares. El tapiz de Bayeux, del año 1070, es un bordado en lino que representa el cruce del Canal de la Mancha. Más que un mapa, es un documento técnico de los barcos estilo vikingo y la movilidad marítima del siglo XI. Atribuido a Aymeric Picaud, el Códice Calistinus, esta obra es la primera guía de viajes. Esta iluminación sobre pergamino muestra cómo caballos y carretas conectaron centros sagrados, superando rutas lentas y peligrosas en la Europa del siglo XII. En el gótico, la obra, La partida de Marco Polo desde Venecia, el maestro de Bodley captura el auge comercial del 1400. Galeras y botes ilustran cómo el transporte gótico facilitó el intercambio de bienes y conocimiento en un mundo en expansión. En Las muy ricas horas del duque de Berry, los hermanos Limbourg retratan el transporte como un símbolo de estatus. Esta cabalgata de placer del siglo XV muestra caballos ricamente enjaezados, transformando el movimiento en una sofisticada exhibición de poder y vida cortesana. Renacimiento, siglo XV-XVI. El transporte como símbolo de estatus. Aparecen los primeros coches de caballos, procedentes de Hungría. Eran cajas de madera pesadas y muy incómodas que se movían por caminos de tierra llenos de baches. Como ejemplo podemos observar la pintura El Camino al Calvario, o Cristo cargando la cruz, de Pieter Bruegel el Viejo. Aunque el tema es religioso, Bruegel sitúa la escena en su Flandes contemporáneo. Se pueden observar las carretas de madera de 4 ruedas y los caballos utilizados por la burguesía y los soldados. Refleja la vida rural y la infraestructura de transporte del siglo XVI. En el barroco, el transporte se vuelve teatral. Las carrozas se convierten en esculturas rodantes y los barcos en palacios flotantes. En esta época podemos observar la pintura, el desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella de Peter Paul Rubens del año 1622 a 1625. Esta obra muestra la galera dorada de los Médici. En el rococó, el transporte no se entiende como necesidad, sino como parte del disfrute. La sociedad aristocrática utilizaba carruajes y embarcaciones para el ocio y la vida social. Por ejemplo, en la obra Peregrinación a la isla de Citera, el transporte aparece como una embarcación que simboliza el viaje hacia un espacio idealizado de amor y placer. Por otro lado, en la obra La Piazza della Signoria, vemos un carruaje que, sin ser el centro de la obra, logra reflejar al transporte como parte de la vida cotidiana urbana y del estatus social. En el rococó, moverse es parte del disfrute. En el neoclasicismo, el transporte cambia, se vincula con el deber, el orden y la acción. El caballo se convierte en el principal medio de transporte, especialmente en contextos militares. En esta obra Napoleón cruzando los Alpes, el caballo representa el transporte como símbolo de poder, liderazgo y control. Por otro lado, en el juramento de los Horacios, el transporte no se muestra, pero se entiende como parte del desplazamiento hacia el deber y la guerra. Así, el transporte pasa de ser una experiencia de placer a una herramienta de poder y propósito.